Buenas tardes, queridos hermanos. Los saludo en nombre del Señor, como cada día domingo, que nos reunimos desde ya del 1 de octubre a partir de las 19:30 horas, ¿cierto? 19:30 horas. Los saludo y, bueno, contarles también que estuvimos los días viernes y sábados con los jóvenes en nuestro retiro anual. Y fue un momento maravilloso, día viernes y día sábado en el Valle de Elqui, y donde pudimos enriquecernos, compartir y realmente llegar completamente llenos de Dios. Agradecemos también al Señor por ese momento con los jóvenes, donde pudimos edificarnos también. Hermanos, vamos a dar lectura a la palabra de Dios, segunda carta del apóstol San Juan. Dice así, versículos 9 al 13. Llegaron todos allá. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque tú nos has traído hasta esta tu casa, Padre Santo, y es el mejor lugar para cada uno de nosotros. Te pedimos que esta palabra también pueda llegar a nuestros corazones, que nos edifique, Señor, que nos aliente, que nos llene de tu Espíritu Santo. En tu santo nombre, amén. Bueno, seguimos, ya estamos terminando la tercera carta de Juan, y este gran tema, que era la señora elegida. El título de hoy es Protegiendo la verdad. ¿Por qué hablamos de proteger la verdad? Bueno, Juan toma su responsabilidad ya al final de la carta, con seriedad, su responsabilidad como apóstol, porque sabe que los falsos maestros ya están haciendo brechas en la iglesia, están haciendo fisuras en la iglesia, están dividiendo, están apartando, están contaminando. Entonces Juan se toma con mucha seriedad, con mucha responsabilidad estas últimas palabras, estos últimos escritos, y advierte a los lectores que deben estar en guardia. En guardia. Ya como hoy estamos terminando esta segunda carta, vamos a tratar también en esta introducción de resumir un poco lo que hemos visto hasta acá. Él les decía que se recuerdan, la semana pasada decía en el versículo 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. No perdáis el fruto de vuestro trabajo, hermanos. Has luchado, has peleado la batalla, has guardado la fe. Pablo dice, me está guardada la corona de vida, ¿cierto? No perdamos el fruto de nuestro trabajo. Van a venir falsos maestros, van a venir falsos cristos, van a venir esos anticristos, decía el apóstol, pero nosotros debemos permanecer firmes, perseverar, usa la palabra perseverar en la fe, perseverar en la palabra. Las Escrituras enseñan que el amor no teme a la verdad. Siempre hablamos de amor porque el apóstol Juan nos habla de amor, pero el amor debe estar fundamentado en la verdad, ya que la verdad y el amor son compañeros inseparables. Decíamos que en el mundo se habla del amor a cualquier precio, que el amor es igual que la guerra, que todo vale, ¿cierto? Pero nosotros no vivimos por esos parámetros. Dios es amor. Y 1 Corintios 13 dice, el amor se goza en la verdad. Así empieza, ¿cierto? El amor se goza en la verdad. Entonces, cuando yo digo que amo a alguien, cuando yo digo que estoy amando a mi hermano, tengo que ese amor que fluye, que nace dentro de mí, debe ser basado en la verdad. Y nunca podemos sacrificar la verdad en pos del amor. Si no, pero es que por el amor, yo no puedo decirle que él está equivocado, que anda en malos caminos, porque por amor. No, si lo amas, corrígelo. Como el padre que ama a su hijo, que lo corrige y lo castiga, ¿cierto? Porque dice la palabra, si no fuera hijos, queda sin corrección, queda sin disciplina. Entonces, el amor siempre se goza en la verdad. Eso dice 1 Corintios 13, versículo 6. En Efesios 4, vamos a empezar ya a leer algunos pasajes. Efesios capítulo 4. Dice así, versículo 15. Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Para Pablo, el escritor de Efesios, dice que la iglesia es un cuerpo y que Cristo es la cabeza de este cuerpo, ¿cierto?
Entonces él dice que debemos ir creciendo en amor y en verdad. Así también la semana anterior hablábamos de la misericordia. ¿Se recuerdan cuando decíamos que vosotros sea paz, misericordia, gracia de Dios y del Señor Jesucristo en verdad y en amor? Es decir, para que se desarrollen la gracia, la misericordia y que puedan permanecer en nosotros, debe ser en base a la verdad y el amor, que eran, decíamos, como los dos pasos que necesitamos, los dos pies. Caminamos con amor, caminamos con verdad, caminamos con amor, caminamos con verdad. Y el amor no es una emoción pasajera, hermano, no debemos entenderla como una emoción pasajera. Es un compromiso perdurable, que perdura en el tiempo. El amor entre hermanos es la manifestación genuina de la regla de oro, esa que dice: no hagas con otro lo que no quieres que hagan contigo, ¿cierto? Lo hemos escuchado siempre, está en Lucas capítulo 6. Juan lo formula de un modo directo cuando expresa a los lectores: queridos hijos, no amemos, ¿qué dice? De palabra ni de lengua. Primera de Juan 3:18, busquemos ahí. Primera de Juan 3:18, ¿qué dice? Hijitos míos, Primera de Juan 3:18, hijitos míos, o queridos hijos, dicen en otras traducciones, ¿cierto? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, el amor se manifiesta de una forma concreta, que es en acciones, y se basa en una verdad. Andar en la verdad, hermano, como decíamos, no es lo mismo que creer en la verdad. Tú puedes creer en la verdad, que es un paso previo, pero andar en la verdad, es vivir controlado por la verdad que es Jesucristo mismo. ¿Quién controla mi andar? ¿Quién maneja mi vida? ¿Quién controla todo mi ser? ¿Es Cristo? Estoy andando en la verdad. Estoy andando en la verdad de Cristo. ¿Se recuerdan que la semana anterior decíamos como les dije, vamos concluyendo también de que andar en la verdad es pisar donde Él pisaba, ¿cierto? Andar como Él anduvo, dice Juan, andar como Él anduvo. Y poníamos el ejemplo de los indios americanos, que uno pisaba aquí y el otro pisaba ahí mismo, y así se iban. Cuando llegaban los soldados no sabían si perseguían a 1, a 100, a 10 o a 10.000 indios, porque cada uno pisaba en la huella del otro. Eso es andar como Él anduvo, es seguir los pasos de Cristo, es pisar como Él, donde Él pisó, es andar como Él anduvo. Pablo nos dice: andad en el Espíritu. Vamos a ver estos pasajes, hermano, en Gálatas 5:16. Yo sé que a ustedes les gusta leer mucho la Biblia, por eso siempre traigo hartos pasajes para que busquemos. Porque me dicen: hermano, ¿por qué tan pocos pasajes? No, nunca me lo han dicho. Ya, Gálatas 5:16 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, en la medida que andemos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Si andamos en el Espíritu, no satisfacemos los deseos de la carne, que son contrarios a los deseos del Espíritu. El mismo Gálatas lo dice, ¿cierto? Después en Colosenses, un poco más adelante, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses 1, capítulo 1, versículo 10. Aquí Pablo está desarrollando una oración intercesora, una oración apostólica. Dice, en el versículo 9 está orando: desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros para pedir. ¿Qué pide en el versículo 9 de 1 Colosenses? Dice, Colosenses 1, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ese es el deseo del apóstol. Eso pide por los colosenses. Y el versículo dice: para que andéis, andar como es digno del Señor, que andéis como es digno del Señor. Y ya llegamos al evangelio práctico, a la verdad práctica, al día a día, andar como es digno del Señor. ¿Qué significa andar como es digno del Señor? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es andar como es digno del Señor, agradándole, creciendo, llevando fruto y crecer en conocimiento de Dios. Colosenses 4:5, ¿qué dice? Un poco más adelante, dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Entonces ya tenemos 3 elementos que nos está hablando el apóstol Juan, y los corrobora absolutamente el apóstol Pablo, donde dice: andad en el Espíritu, andar como es digno y andar sabiamente. Andar sabiamente es conocer la verdad y proyectarla en la comunidad, en el lugar que te toca estar todos los días.
Andar sabiamente es poder aplicar todo el conocimiento espiritual que tienes en tu vida como hijo de Dios y vivir ahí. Es no participar de las malas palabras, de los chismes, cuando empiezan a apelar a personas, cuando empiezan a hablar mal de alguien, cuando empiezan a subir los chistes de tono. Entonces tú debes comportarte sabiamente, andar sabiamente. Hermano, esto es súper importante, porque esto es andar según sus mandamientos. Sí, como decíamos también en las clases anteriores, si nos miramos en el espejo espiritual el día que Dios nos tocó, que nos redimió, que nos llamó, y nos mirábamos ahí y no encontrábamos nada de lo cual agradar a Dios. No había nada en mi vida que agradara a Dios. Sin embargo, Él me llamó, Él me predestinó, Él me eligió antes de la fundación del mundo. Y llegó un minuto, llegó un momento en el cual quebró tu corazón, quebró mi corazón, abrió nuestro corazón. Poníamos el ejemplo de Hechos 16 de esa mujer vendedora de telas de púrpura que era Lidia, ¿se recuerdan? La primera mujer de Europa que dice que el Señor tocó su corazón y ella abrió su corazón para recibir la palabra de Dios y ese día fue bautizada. Entonces el Señor mismo es el que toca nuestros corazones. Hermano, mi obediencia a Dios habla también de mi grado de madurez. En la medida que yo obedezco a Dios, demuestro mi madurez como hijo de Dios. Porque ya no hago lo que quiero, ya no soy el niño mimado que hace rabieta, que hace pataleta, sino que hago la voluntad de Dios. Entonces estoy madurando, porque en algún momento en que digo, mira, esto es lo que más me gusta, esto es lo que quiero hacer, pero ¿qué dice Dios sobre eso? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Estoy agradando a Dios con esta conducta? ¿No estoy agradando a Dios? ¿Cómo estoy tratando a mis hijos? ¿Cómo estoy tratando a mi esposa? ¿Cómo estoy tratando a las personas que dependen de mí en el trabajo? ¿O cómo yo estoy relacionándome con los que están sobre mí? ¿Estoy siendo fiel? ¿Estoy siendo leal? ¿Estoy siendo correcto? Eso es madurez. Ya no soy el niño caprichoso que yo. Todo para mí, la culpa es de todos menos mía. Estoy aprendiendo. Y nuevamente volvemos al amor. Porque 1 Corintios dice, 1 Corintios 13, cuando van a leer después en sus casas acerca del amor, 1 Corintios 13, habla de acciones concretas que se manifiestan en el amor. Dice, el amor es paciente el amor. No busca lo suyo. No es indecoroso. El amor tiene acciones concretas hacia el objeto, la persona amada. Acciones concretas. Y esas son, no buscar lo suyo, no ser indecoroso. Es paciente, es benigno. Hermanos, y ese amor que es sacrificial es el que nos enseña el apóstol Juan. No nos está hablando acá de esos arrumacos, de tolerar todo, de que hace lo que se te antoje, porque como lo amo tanto, ya, ¿cómo le voy a decir que no? ¿Cómo le voy a...? No, el verdadero amor se basa en la verdad, se basa en convicciones. No confundamos las cosas, no confundamos la falta de autoridad con amor y lo escondemos con otras cosas. Por eso es que hago esta introducción, porque es tan importante y tan necesario para lo que vamos a ver hoy día. La verdad es primordial en la doctrina cristiana, hermano, así como el amor es fundamental, la verdad es primordial. Por eso que Juan nos exhorta acá y nos dice, los hijos de Dios no debemos, volviendo a 2 de Juan, los hijos de Dios no podemos y no debemos relacionarnos con quienes practican doctrinas ajenas a la enseñanza de la Biblia. Nosotros no nos podemos relacionar con esas personas. Qué duro me van a decir ustedes, qué duro. Si vamos a ver más adelante, de a poco, ¿por qué no? Y no nos vamos a confundir, porque aquí no estamos diciendo que todos son iguales, ni que no. Aquí vamos a ver quiénes son y quiénes no son. ¿Por qué Dios nos dice que no nos juntemos con estas personas? Porque Dios nos protege. Porque Dios nos ama. Y cuida, sabiendo que el maligno está atacando a la iglesia, como decía al principio, está abriendo ya fisuras, está haciendo de a poco. Está atacando. Nunca ha parado este león rugiente, ya Pedro escribía, ¿cierto? Que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y así el apóstol, entramos al primer versículo donde nos advierte a perseverar en la doctrina. Y dice así,
Segunda de Juan, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que persevera en la doctrina. Acá hay una frase que dice, cualquiera que se extravía, que se va, ¿cierto? Que extraviarse. Todos entendemos lo que es extraviarse, es confundirse. En lugar de ir por este camino, toma otro camino. Era muy común antiguamente los niños pequeños. Parece que los niños ahora no se extravían tanto. Antiguamente se extraviaban mucho, ¿cierto? Se equivocó de camino, tomó otra micro, se bajó en otro paradero, no sé. Hoy día, dice el apóstol Juan, cualquiera que se extravía, y algunas traducciones, y lo quiero decir, dice que se excede, una palabra más parecida al griego dice que se adelanta. ¿Qué significa? Cualquiera que entrando en el estudio de la palabra de Dios se excede, se adelanta, se extravía. ¿En qué sentido? En que se va adelante y se extravía porque él considera que esto ya no es suficiente. Por ejemplo, y aparecen nuevas doctrinas, aparecen nuevas filosofías. Así fue como en décadas pasadas comentábamos que América Latina fue infiltrada, y en las iglesias también, por ideologías de terror, y donde sufrió mucho gran parte de nuestra América Latina, sobre todo en Centroamérica, que ideologías de odio que terminaban en guerrillas, en muertes, y en pobreza y en miseria para esos pueblos que hasta el día de hoy la sufren. Porque también la iglesia fue filtrada, también la iglesia fue quebrantada. Ahí se metieron también. Como jóvenes dejaban sus estudios, dejaban sus hogares para ir a una guerrilla, a morir. 50 años, entiendo, duró la guerrilla en Colombia. Son ideologías que entraron a la juventud. Y así cada época, hermano, cada generación ha tenido que luchar con sus propios anticristos. Nosotros también tenemos que luchar con nuestros propios anticristos hoy en día. A veces hay un miembro de la iglesia que se aventura, que dice, tuve una revelación, tuve esto, y empieza y toma un libro y empieza a buscarle. A ese hermano hay que llamarlo, hay que aconsejarlo, hay que destrarlo. Si no, simplemente no podemos hacer más con él. No podemos pasarle el púlpito, no podemos pasarle una clase de jóvenes, ni de niños, ni de nada, porque no está enseñando la sana doctrina. Y acá Juan no está contra el progreso espiritual, no me malentiendan. Juan está de acuerdo en que vamos creciendo espiritualmente día a día. No se trata de no leer más la Biblia o de no tener una disciplina espiritual. Sí, Dios quiere eso para nosotros, que leamos, que estudiemos, que seamos disciplinados. Quiere que vamos en oración cada día. Incluso más, el propio apóstol Pedro también, veamos en 2 de Pedro 3:18 lo que dice respecto a esto. Ahí escribe el apóstol Pedro, el último versículo de 2 de Pedro, dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra verdadera. ¿Pero crecer en qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos está hablando en 2 de Juan, el versículo 9, dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Y qué nos dice Pedro? Que crezcamos en la doctrina de Cristo. Este no persevera en la doctrina de Cristo, me siguen la idea. Quizás muchos de ustedes han escuchado de que hay gente que dice, no, sí, yo creo en Dios, tengo claro, me gusta, creo en Dios. Pero pienso que Jesucristo fue un filósofo nomás. ¿Ah? O fue un profeta, o fue un iluminado, o un alumno adelantado de allá de los Himalayas, que estudió en el Tíbet, allá aprendió, en el Tíbet. Han escuchado cosas de ese tipo, ¿cierto? Bueno, ese es un falso maestro, porque está negando que Jesús es el Cristo. Y acá lo que más recalca Juan es decir, en la doctrina de Cristo.
Cristo era el Mesías, Cristo era el ungido. ¿Se recuerdan que hacíamos la traducción de esa palabra? Cristo es el Mesías, Cristo es el ungido. Y el que no persevera en la doctrina de Cristo, ese dice que es un falso maestro. En cambio, el que sí persevera, este tiene al Padre y tiene al Hijo. Esto es muy delicado, hermano, porque hay mucha gente que abandona el cristianismo definitivamente y decide tomar su propio camino. Y por ahí se transforma en un liberal y hace sus propias reuniones, toma su propio camino, simplemente. Y de ahí, que es la advertencia del apóstol Juan para los que hoy día están liderando la iglesia, sean los ancianos, los pastores, los maestros, de que no permitamos cualquier enseñanza en la iglesia, por moderna que nos parezca, por avanzada que nos parezca, por contemporánea. No tengan miedo de no estar a la moda, no tengamos miedo de parecer retrógrados, no tengamos miedo de no parecer vanguardistas, porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy, mañana y siempre. No es una moda. Sigue la idea. Muchas veces, como les dije antes, por el amor o por el querer parecer algo, se sacrifica la doctrina, que la doctrina no es otra cosa que la enseñanza de Cristo. Por eso es que habla acá y dice, la enseñanza de Cristo, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Perseverar en la doctrina de Cristo significa perseverar en la enseñanza de Cristo. ¿Qué es enseñanza? No es lo mismo que educación. Una persona puede ser educada, pero no ha sido enseñada. La educación es como esa capa superficial en la cual una persona sabe de todo un poco. Se van a reír esto, los más antiguos sobre todo. En la selección del Reader Dyer, ¿se recuerdan? Décadas atrás. ¿Alguien leyó eso, no? La selección del Reader Dyer. Se sabía de todo, ¿es cierto? Se aprendía todo, se sabía de los planetas, de los países, se sabía de los presidentes del mundo, todo. Entonces el que leía el Reader Dyer era una persona culta, ¿cierto? Era educado, era culto. Ese era culto, ese era educado. Pero no había sido enseñado, ¿me siguen?, en ninguna de esas ciencias de las cuales hablaba. Porque todo era muy general. En un solo libro se hablaba de ciencia, política, de economía, de todo. Hasta se enseñaba cómo sentarse a la mesa, cómo comer y todo eso. De todo, ¿cierto? Esas eran las selecciones del Reader Dyer. Se me cayó el carné en esta parte, pero era el ejemplo más práctico que tenía para mostrarles qué es la educación. Entonces lo que nos está hablando acá el apóstol Juan es la enseñanza. Y la enseñanza de Cristo lleva consigo la vida cristiana. Y la vida cristiana no es otra cosa que la reproducción de Cristo en cada hijo de Dios. Eso es la verdadera vida cristiana. Cuando tú y yo empezamos a vivir la vida cristiana es porque Cristo está siendo reproducido en nosotros, en su carácter y en su conducta. Es súper complicado. El carácter de Cristo. Entregó su vida por su esposa a la iglesia. La conducta de Cristo. Cómo conducirnos. Y bueno, y acá usa la palabra, ese sí tiene al Padre. En algunas traducciones dice, este tiene tanto al Padre como al Hijo. Entonces Juan sigue poniendo el énfasis en Cristo, en nuestro Señor. Es decir, nadie tiene al Padre sin tener al Hijo. Entonces el que niega al Hijo como el Mesías, como el Cristo, no tiene al Padre. Parece juego de palabras, pero es así. O sea, ese que te dice que cree en Dios y te puede hablar de la Biblia y te puede instruir con un librito pequeño, pero da la posibilidad de que Jesús sea un maestro del Himalaya, no tiene a Dios ni tiene a Cristo. Porque Dios se reveló a través de Cristo. Porque Juan cuando le dice, ¿cómo creeremos si no muéstranos al Padre? Entonces le dice, tanto tiempo he estado entre nosotros si no habéis visto. El Padre y yo uno solo somos, dice Jesús. Y más adelante le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Se recuerda que Juan le pregunta, y muéstranos el camino? Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Padre y el Hijo, ambos son divinos, hermanos. Ambos son Dios. Todo aquel que persevera en la instrucción de Cristo
tiene comunión con el Padre y tiene comunión con el Hijo. Y esto es súper duro decirlo, pero se lo grafico de la siguiente manera. Si mañana lunes, unas horas más adelante, en el futuro nuestro, mañana lunes, que es futuro, yo personalmente dejo de perseverar en la doctrina de Cristo, significa que todo lo que he vivido hasta hoy, lo he vivido en la carne, y no en la gracia ni en el poder de Dios. ¿Me siguen la idea? Por eso es tan importante perseverar, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de que a veces no tenga ganas. El Hijo de Dios es Hijo de Dios siempre. Cuando estaba comiendo algarroba con los cerdos, era un hijo de Dios que estaba comiendo algarroba con los cerdos. Por eso él dijo, iré a la casa de mi padre. Dice que entró en sí, iré a la casa de mi padre. No deja de ser hijo. No así el apóstata, que hablábamos en las clases anteriores. Pero el Hijo de Dios siempre es Hijo de Dios. Puede que tengas un hijo que no sea de lo más obediente, de lo más cariñoso, pero es tu hijo. Siempre va a ser un hijo de Dios. Por eso es que la oración nuestra, como estudiábamos antes, que dice que se ora al que no comete pecado de muerte, porque Dios le dará vida y volverá. Bueno, y así sigue el apóstol y pasa al versículo 10 y al 11, dice así: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, que Cristo es Dios, no la recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Dos advertencias. Uno, porque esta es una oración condicional. Si alguno viene a vosotros, primero, no le digas bienvenido. No le digas bienvenido. Y segundo, lo que nos dice, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Es decir, se hace parte de esto. Y en esta oración condicional escribe acerca de un falso maestro. Ojo, aquí no estamos hablando de un hermano. ¿Cuál les dice de un falso maestro? ¿Me siguen la idea? Está hablando de un falso maestro. Si viene un falso maestro, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Cómo reconozco que es falso? Porque introduce ideas ajenas a la palabra. Ideas que él llamaría modernas, avanzadas, progresistas, no sé cómo le llamarían. Esa persona no tiene a Cristo, no tiene al Padre. Entonces alguien me dirá, pero esto es estamos desviándonos de la ley, porque la ley dice que debemos acoger al extranjero, debemos acoger, dice, ser hospitalario, ¿cierto? Eso decía la ley. En hebreo, incluso Hebreos 13, busquemos ahí en Hebreos 13. Los primeros 2 versículos. Dice, Hebreos 13:1, dice así, y 2. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Qué está enseñando acá el apóstol? Resulta que en aquel primer siglo había persecución, ¿cierto? Los cristianos eran perseguidos. Muchos de ellos les quitaban sus bienes, perdían sus casas, asesinaban miembros de su familia, huían, iban a otros lugares. Entonces el apóstol le está pidiendo que sean hospedadores. Cuando llega algún hermano, no tenga dónde dormir, hospédalo en tu casa. Sean hospedadores. Había persecución, había matanza. Recuerden que Juan, en la época que le tocó vivir, pasó por los más terribles emperadores romanos, empezando por Tito, por Vespasiano, por Claudio, por Nerón. Todos esos los conoció Juan. Con todo eso tuvo que lidiar. Así que si ustedes creen que la cosa es difícil hoy, créanme que es una fiesta la que estamos viviendo. Y aparte de todos estos, ¿quién era el rey de Judea? Herodes. Otro terrible. Y Herodes tuvo después, era una dinastía de Herodes. Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes y el Herodes solo.
Entonces cuando la gente hoy dice, no, pero es que es complicado, ¿cómo me defiendo? Que en el colegio me atacan, que acá, que en la universidad, que no quiero que me hagan bullying. No te preocupes, hermano, alégrate. Lo que vivieron nuestros hermanos en el primer siglo, al punto que Pablo le dice, escribe la carta a la señora elegida, porque todos los historiadores concuerdan en que era la iglesia, pero él pone a la señora elegida casi escribiendo en clave, para proteger a los hermanos que recibían la carta y para proteger al que llevaba la carta y para proteger la carta, porque podía ser interceptada. Entonces ellos vivían. El ser cristiano significaba mucho coraje, mucho valor, porque se te podía ir la vida en eso. Entonces por eso es que el apóstol Juan es tan celoso en cuidar y prohíbe a los hermanos recibir a los falsos maestros. Pero la hospitalidad, hermanos, créanme, siempre fue parte de la iglesia y debería ser hasta el día de hoy. Romanos capítulo 16. En Romanos capítulo 16 el apóstol Pablo se está despidiendo y es uno de los capítulos más hermosos de la Biblia. A mí me gusta mucho porque él agradece a los hermanos que no fueron apóstoles, que no fueron profetas, pero como muchos de ustedes, como muchas de las personas hoy, trabajaron en la iglesia de Dios. Saludo a Trifena y Trifosa, nombres un poco complejos para nosotros, pero así era en esa época. Y ahí en el versículo 4, Romanos 16, dice, está hablando de, perdón, voy a tomar del 3 para el contexto, dice, saluda a Priscila y Aquila, un matrimonio, mis colaboradores en Cristo, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluda también a la iglesia de su casa. Saluda a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Es decir, este matrimonio conformado por Aquila, que era un predicador, y su esposa Priscila, tenían una iglesia en su casa. Y hospedaban personas, llegaban gentes con cartas que le decían, este hermano tanto pertenece a la iglesia de Colosas, por favor recíbanlo en su casa porque ellos van huyendo de la persecución. Y llegaba con sus cartas, y llegaba a la casa de Priscila, y Priscila lo atendía, lo recibía. ¿Me entienden, hermano? Así eran de hospedadores. Por eso les digo que en el contexto que escribe Juan esto es muy fuerte. Es muy fuerte. También pasa en 1 Corintios 16, para que lean después, él también está hablando esto de ser hospedadores. A los colosenses también le habla, que sean hospitalarios. Antiguamente, en el primer siglo, las iglesias comenzaron y se reunían en hogares de matrimonios cristianos. Lo más parecido a eso lo tenemos hoy en día en Antofagasta, ¿cierto? Donde también una familia de un hermano, Juan Araya, abrió su casa al Señor. Y él atrás de su casa tenía una construcción, digamos, que la tenía destinada para otra cosa, y de pronto dijo, no, esto va a ser para el Señor. Y eso se transformó en una iglesia, en su propia casa. Y ahí se reúnen los hermanos, y ahí está el apóstol, no, estoy hablando del apóstol Juan, disculpen. Y ahí está el pastor Pablito, ¿ya? Enseñando y predicando, ¿ya? En la iglesia de nuestro hermano Juan Araya. Un hospedador, un hospitalario. El amor en acción. Y Dios va a bendecir esa iglesia porque están haciendo lo correcto. Y estoy seguro que el pastor Pablo no va a dejar que algún hereje se suba al púlpito, ¿cierto? No va a permitirlo. Más en una iglesia pequeña. Eso es lo que está protegiendo el apóstol Pablo. Eso es lo que está protegiendo. Hermanos, tengamos cuidado con esto. Nosotros, los cristianos, siempre debemos mostrar mucho respeto por las personas, por los maestros que enseñan a nuestros hijos pequeños en la iglesia, por las maestras. Siempre mucho respeto, siempre mucho agradecimiento. También por los pastores, por los maestros, por los líderes. Pero Juan acá le está diciendo que no respeten ni reciban a un hereje, a un maestro hereje. Ese es el concepto. Y para dejar claro, por lo que dije recién, la iglesia de hoy no tiene apóstoles, ni tiene profetas. La era apostólica terminó.
Porque el Apocalipsis habla, dice que hay 12 tronos para los apóstoles. No sé dónde se van a sentar todos estos que andan dando vueltas por ahí diciéndose apóstoles. No hay tronos para ellos en el cielo. ¿Ya? Cuidado, hermanos, también, y hago un paréntesis. Se nos viene Halloween, fiesta satánica. Es una fiesta satánica. Por mucho que se introduzcan nuevos elementos hoy en día. Y usted mira, no, pero es que mi niña se viste de princesa y mi hijo se viste de conejito. No, hermano, el origen es satánico, es perverso. No es una diversión. Nos daba testimonio una hermana que vivió en Estados Unidos. Vivió ella directamente. No es que le contaron. Que muchas personas hasta le dan droga a los niños entre medio de los dulces. Es muy común eso en Norteamérica. Hay sacrificios de animales ese día. Y muchos de los jóvenes que participan en esa fiesta aman los animales. Pero sepan que hay sacrificios de animales ese día. En algunos lugares también hay sacrificios de niños, de jóvenes, de jovencitas. Ese es el gran día que ellos tienen. Así como nosotros nos preparamos para la Navidad y los niños cantan y ensayan el coro, ellos se preparan para ese día. Esa es la fiesta de la iglesia satánica. ¿Qué comunión tienen los hijos del Dios vivo con los hijos de Satanás? Dice 2 Corintios 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos para adorar. ¿Qué comunión tiene Dios con Baal? La luz con las tinieblas, lo hemos estado viendo a través de la primera carta de Juan, la luz con las tinieblas. Hermanos, hermanas, cuiden a sus hijos. Se lo van a agradecer cuando sean adultos. Y no solo por miedo a que les pase algo terrorífico en esta fiesta, porque estas fiestas son terroríficas. Cuando hay feriados en Chile, cuando hay feriados largos, como el 18 de septiembre, como este mismo, que escuchaba las noticias a la hora del almuerzo, que ya van 12 muertos por accidentes de tránsito. No sé si algún hijo tuyo, un pariente, algún hermano, alguien viaja y dice, cuídate, porque sabemos que en esta fecha hay accidentes, ¿cierto? Y si tú sabes que tu pariente viene viajando a La Serena por carretera, en auto, ¿qué les dirás? Cuídate. O si puedes decirle, mira, viaja mejor el viernes o viaja el lunes, es mejor. Bueno, ¿y por qué exponemos a nuestros hijos a estas fiestas donde sabemos que Satanás es el centro de la adoración? Bueno, hermanos, siguiendo, el apóstol también, este era un paréntesis, siguiendo, dice que no debemos compartir con estos maestros. Dice que no debemos compartir con ellos. No le digáis bienvenido, no lo recibáis en casa, porque participan de sus malas obras. Cuando tú lo recibes en casa, cuando te sientas a comer con él, y es duro. ¿Y por qué es duro? Porque nosotros en nuestra iglesia también hemos tenido problemas de este tipo. La iglesia va a cumplir 26 años en nuestro próximo paseo. En 26 años han pasado hartas cosas. Y también años atrás había una persona que llegó a la iglesia y al poco andar empezó a armar grupos en su casa y llevaba hermanos y les enseñaba según él, porque acá la enseñanza no era correcta y él lo único que hizo fue distorsionar. Damos gracias a Dios porque no lo siguieron y él se fue. Definitivamente se tuvo que ir. Porque no lo siguieron los hermanos. Pero también lo vivimos acá. También lo experimentamos acá. En ese tiempo éramos más inocentes. Hoy día estamos quizás más preparados para enfrentar eso. Hermanos, cuando Juan, ¿se recuerdan que hablábamos del pecado de muerte? Y Juan el apóstol decía, no se ore por ese. Ese es el pecado de muerte, el que niega a Jesucristo, niega a Jesucristo. Blasfema contra el Espíritu Santo, blasfema contra Dios, blasfema contra el Hijo. Porque al decir que Jesús era un estudiante del Tíbet, está blasfemando contra Dios. Porque el propio Jesús dijo que Él era Dios en nosotros. Él dijo que era el Hijo de Dios. Él lo declaró, Él mismo. Entonces está blasfemando, está haciendo que Jesús era un mentiroso. Y ese comete pecado de muerte, y con ese no te juntes, dice. Ni ores con Él, ni ores por Él. Ahora, si ves a un hermano que no comete pecado de muerte, otro pecado, ora por él, búscalo, llámalo, anda a su casa. Y como dice Mateo 7, después que hayas sacado la viga de tu ojo, habla con él. Primero te sacan la viga
y después puedas ver la paja en el ojo de tu hermano, habla con él, reconcílialo con Dios, reconcílialo contigo, y habrás ganado un hermano. Pero si anda en pecado de muerte, que es negar a Cristo, nuestro Salvador, es negar a Cristo, el Mesías, a ese no lo recibas en casa, ni lo dejes que le enseñe a tus hijos. Hermano, por estos herejes y por tantas cosas que se han visto, hay personas que piensan que la iglesia está dividida. La iglesia no está dividida, hermano. La iglesia es una sola. Lo que ocurre es como esos paisajes que vemos ahí, que vemos el trigo y dice que el trigo crece junto con la cizaña. Ambos crecen, ¿cierto? Hasta el día de la cosecha. El día de la cosecha vendrá el Señor mismo con la guadaña y cortará, dice. Tomará el trigo y lo guardará en su granero. Tomará la maleza y la tirará al fuego eterno. Eso es lo que pasa. La iglesia no está dividida. Dentro de la iglesia hay ovejas, pero también hay cabritos. Entonces, hermanos, la iglesia de Cristo es una sola, siempre es la misma. Voy a poner una ilustración. Quizá a más de algunos de ustedes les habrá pasado que quizá en un viaje en bus o esperando en algún lugar, en una consulta médica, un aeropuerto, no sé, donde sea, están esperando y se ponen a conversar con personas. A veces uno se pone a conversar con gente, ¿cierto? Y te encuentras que ese con el que conversa es un hijo de Dios, es un creyente. ¡Wow! Nunca lo había visto antes. Nunca, no sabía, era de otra ciudad. Y es un hijo de Dios. Y piensa igual que tú, llama a tu mismo Dios. Somos hermanos en Cristo. Él es miembro de la iglesia también. Y hay muchos miembros de la iglesia de Dios que nunca hemos visto. Hermanos, la iglesia es una sola. No nos confundamos. Por eso cuando alguien ofenda a la iglesia, no lo permitas. Porque, hermano, está ofendiendo a la novia de Cristo. Y ninguno va a dejar que ofendan a su novia. Está ofendiendo a la novia de Cristo, a la esposa, a la desposada, a la que se presentará en las bodas del Cordero sin mancha ni arruga. Eso es la iglesia. Y Cristo dio su vida por ella. Cristo dio su vida por la iglesia. Cristo no dio la vida por la maleza, por la cizaña que crece junto al trigo, ni por los cabritos, lo dio por las ovejas. La iglesia es la novia de Cristo y es preciosa para Él. Y nosotros estamos para cuidarla, para protegerla, los maestros, los pastores, los que enseñan, para protegerla, para cuidarla. Por eso aconsejamos, no, cuídate, no te vayas a tal lugar, cuídate por acá. Si no has perseverado en la palabra, hermanos, hermanas, hay una alarma, hay una alerta. Si alguien no ha perseverado en la palabra, probablemente nunca haya creído en la palabra. Y hay que empezar de cero. Hay que empezar por arrepentirse. Hay que empezar por doblar sus rodillas. Y hay que empezar por volver a la casa del Padre. Pero hermanos, el apóstol Juan, todo lo que hace, lo hace en amor. Pero siempre en la verdad, que a veces es dura, pero nos enfrenta. Nos confronta en ese espejo. Bueno, y así sigue Juan, y ya en los versículos 2 y 13 dice: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Juan ya está un poco cansado de andar escribiendo cartas, como diríamos hoy día, de mandar WhatsApp. Quiero hablar contigo, quiero verte, quiero que nos encontremos, quiero que nos reunamos para conversar cara a cara todas estas cosas, para que tengamos un tiempo juntos, nos sentemos, conversemos. Ya no quiero seguir escribiendo, menos escribir en clave por la persecución. Ya anciano, pero da la idea que físicamente se encontraba bien, por eso deseaba su anhelo, el anhelo de su corazón era ir a verlos. Entonces, Juan ya no quiere seguir escribiendo, ya está anciano, quiere conversar con ella. Y así, hermanos, le dice: los hijos de tu hermana te saludan.
aquí nosotros vemos un énfasis no tanto en la iglesia, sino en los hijos. Por eso es que veíamos domingo anterior cuando dice: mucho me regocijé porque he hallado que algunos de tus hijos andan en la verdad. ¿Se recuerdan que decimos? Andan en la verdad. Entonces acá también dice: los hijos de tu hermana, la elegía, te saludan. Es decir, los otros hijos de Dios que están en la otra iglesia te saludan. La otra elegía, las dos hermanas se llamaban igual, ¿no? La otra iglesia, sigue hablando en clave, la otra iglesia, los hijos de la otra iglesia te saludan. Hermanos, siempre el apóstol nos está llamando a que nosotros, y nos está alentando a que guardemos nuestras posesiones espirituales. Esto tomémoslo en serio. Lo repito como conclusión ya terminando esta carta. Hablábamos domingo anteriores de que dice la palabra de Dios: no perdáis el fruto de vuestro trabajo. ¿Qué es perder el fruto de vuestro trabajo? Hay un fruto espiritual, hay bendiciones que el apóstol Juan nos dice que no las perdamos, que sigamos trabajando por ellas. Pensemos allá en el Génesis, allá en el huerto. Adán, con un mordisco, por decirlo gráficamente, perdió todas las bendiciones de Dios. Todo lo que había Dios construido para él, lo perdió, fue expulsado. Nosotros, hermanos, no nos pase como Adán, que por un mordisco, que por algún momento, que por alguna pasión desordenada, pierdas tu familia, pierdas tus hijos o pierdas tu trabajo, que también es parte del fruto, del trabajo de tu vida. El apóstol Juan nos advierte de no perder lo que hemos ganado, las bendiciones de Dios y las posiciones espirituales, que es el galardón que vamos a recibir. Habla de la señora elegida, la iglesia, la elegida. Siempre hemos conversado esto antes, de que para los apóstoles y la doctrina del apóstol, la elección no es una palabra ajena ni dura, es algo que está en la voluntad de Dios. Como decíamos al principio, ¿por qué Dios me eligió a mí y no a mi compañero de banco, no a mi vecino de barrio? ¿Por qué a mí? Si hacíamos lo mismo, si éramos iguales, si íbamos a las mismas partes. ¿Por qué? Si en el espejo espiritual no había nada bueno en mí, pero Dios tuvo misericordia. Y un día tocó el corazón de cada uno de nosotros y puso amor donde no había amor y puso fe donde no había fe. Porque estábamos muertos como Lázaro y nos llamó. ¿Por qué no llamó a tu vecino? ¿Por qué no llamó a mi vecino? No sé. Sigamos orando por él, sí. Porque Dios puede tener misericordia y llamarlo al arrepentimiento. Eso es lo que nos queda. Hermanos, ya para ir concluyendo, el apóstol Juan siempre está llamando al amor mutuo, al perseverar en el amor, a perseverar en la gracia, a perseverar en la misericordia. Ya terminando esta carta, él dice lo mismo: tengo muchas cosas que escribiros. ¿Qué serán? No sé. Pero no he querido hacerlo, quiero ir a verlos. Para nosotros hoy en día mejor hubieses escrito, Juan, porque no lo tenemos. Pero él dice que quería conversar con ellos, que quería tener comunión con ellos. ¿Te fijas? Habían cosas que se desarrollaban en la amistad diaria, como compartíamos ayer con los jóvenes, y el viernes y el sábado, allá en Diaguita, en la parcela de una de nuestras hermanas de la iglesia que nos facilitó su casa. Y cuando ellos se junten en 10 o 15 o 20 años más, ya, muchas de ellas ya profesionales, madres a lo mejor, y van a tener muchas cosas de qué hablar, y ya no va a bastar un WhatsApp. ¿Me entiendes? Lo mismo está pasando con el anciano. Juan es un anciano. Dice: yo ya no quiero escribir. Quiero ahora ir a ustedes y verlos cara a cara. Por eso es que el apóstol protege a la iglesia. Porque es un anciano, porque los vio crecer. Quizá muchos de los que le escribe, lo que llaman mis hijitos, él los presentó como presentamos a los niños en la iglesia.
o Él los bautizó. Entonces, la pregunta que nace, ¿Juan está en lo justo al decir que no recibamos a estas personas si decimos que debemos ser hospedadores? Entonces, sí, está en lo correcto, Juan. La respuesta es sí, Juan está en lo correcto. Ya que Juan está señalando a una persona que no persevera en la enseñanza, que se extravió, que se fue por otro camino, que niega que Jesucristo haya venido en carne, que no tiene respeto por el Señor, que es un blasfemo, como diría, que ha caído en pecado de muerte. Y esa persona que ha traicionado a Jesucristo, que se pasó a las líneas enemigas, que le entregó información, que sabe cómo atacarlo, no lo podemos recibir. Se pasó al otro bando. Entonces, Juan formula una advertencia fuerte al decirle no lo reciban a gente que era hospitalaria, a gente que estaba acostumbrada a recibir a sus hermanos. Costumbres que hasta años atrás aún existían en el sur. Los hermanos cuando predicaban, iban de pueblo en pueblo, se alojaban en casas de hermanos. Y así se alojaban los misioneros, los predicadores, y seguían predicando. No sé cómo será ahora. Nosotros debemos proteger la iglesia, hermanos, porque la iglesia nos dice Pablo. Vamos a 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3. Versículo 15, 1 Timoteo 3:15, dice así. Pablo le está escribiendo a Timoteo, le dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia, es columna y baluarte. ¿Qué es columna y baluarte? Columna es un soporte y baluarte es una protección. Entonces la iglesia es un soporte y una protección de la verdad que es Jesucristo. Por eso, hermanos, nuestros hermanos del primer siglo dieron su vida por proteger, por sostener, por el soporte. Dieron su vida en eso. Y estoy seguro que cada hijo de Dios, al día de hoy, si viene la persecución, si viene eso, también va a dar su vida, si fuese necesario, como dijo Arturo Prat, ¿cierto? Si fuese necesario. Y lo que nos parece quizás tan lejano, no es tan lejano, porque en este momento, en otras partes del mundo, están asesinando cristianos, por el solo hecho de ser cristiano. Eso existe, hermano, es real. Entonces lo que nos dice el apóstol Juan, lo que nos advierte el apóstol Juan, existe hoy en otras partes. Nosotros vivimos, entre comillas, en un paraíso respecto a ese tema. Tenemos toda la libertad del mundo. Por eso cuando tú me dices, no, pero ¿cómo no voy a ir a Halloween? Y me van a hacer bullying. Alégrate si te hacen bullying, gózate en el Señor. Como los apóstoles han hecho, que cuando los golpearon, dice que salían gozosos por haber recibido esos azotes en el nombre de Cristo. Ese es tu galardón, esa es tu medalla, tu trofeo. Hermanos, Juan no dice que no nos juntemos con los inconversos. El Señor se juntó con los inconversos, pero para predicar la palabra, no para participar de sus obras, para enseñarles, para redarguir. También nos dice que nos juntemos con el hermano que está en pecado, que no sea de muerte, para traerlo. Y la oración de fe dice que le dará vida al hermano. Y lo vamos a traer. En el Salmo 23, cuando dice tu vara y tu callado me infundirán aliento. El callado era el palo largo que tenía una vuelta, ¿cierto? Se usaba para cuando la oveja se quería ir por el despeñadero, la tomaban y la traían al camino. Ese era el callado. Y la vara era para defenderse, para golpear, para atacar a los lobos que venían a destruir el rebaño. Esa era la función de la vara y el callado. Por eso es que el salmista dice, David, tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque tú sabes que está el callado de Dios para protegerte y la vara de Dios para alejar a los lobos rapaces. Eso es, hermanos, lo que nosotros debemos buscar siempre, y nunca buscar
alimentarnos en otros pastos. Nunca buscar en otros pastos. El Salmo 23 dice que Dios preparó verdes pastos para sus hijos. Satanás siempre ha querido destruir al ser humano, siempre ha querido perder su comunión. En el huerto, cuando hizo caer a Adán, pensó que había ganado, pero no venció. Dice la palabra que el Señor sacrificó un animal y le puso pieles al hombre y lo vistió con la sangre de un inocente. Cuando Jesús nació en Belén, Satanás, Herodes, pero fue Satanás, Herodes lo ejecutó. Dice que mandó a matar a todos los niños de la región, los que habían nacido en la época que le anunciaron. Pero él quería a uno solo, no le importaban los otros, pero los mató a todos. Porque Satanás no tiene la omnisciencia, no sabía cuál era. Entonces se da un rango de edad y mata a todos los menores de 2 años que nacieron en ese lugar. Pero él quería uno, pero Satanás no tuvo éxito, no pudo matar al Mesías, no pudo matar al Hijo de Dios. Finalmente, no cesó ahí. Dice el relato que cuando Jesús iba a la cruz a morir por todos nosotros, a entregar su vida en sacrificio, a través de Pedro, quiso impedir que Jesús fuera a la cruz. Y Pedro le dice, que tal no te acontezca, no vayas a Jerusalén, allá te van a matar. Pero no tuvo éxito. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Es necesario que vaya a Jerusalén y de mi vida en rescate por muchos. Entonces, hermanos, siempre Satanás va a querer atacar a la iglesia. Ahora, para nosotros, si sabemos que Satanás no tuvo éxito, es porque esta batalla Jesús la ganó ya en la cruz del Calvario. Ya está ganada. Nosotros tenemos que pelearla, pero Jesús ya venció. Somos victoriosos en Cristo. Entramos a una pelea victoriosos. Porque Satanás, como no pudo destruir a Jesús, no pudo destruirlo a través de Pedro, no pudo destruir nada, no va a destruir a ninguno de sus hijos, porque el Señor va a completar la obra. Y así podemos decir, y espero que todos podamos algún día, cuando nos reunamos allá, dice, cuando se pase lista, ¿cierto? Como dice la palabra de Dios, y escuchemos la voz de Dios diciendo, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es Mateo 25, 23 para los que anotan. Esas son las palabras más hermosas que vamos a escuchar algún día. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a orar.